el 8 de agosto de 2024, una fecha muy especial para la familia Teca, pues esa noche ocurriría la lluvia de estrellas más intensa de los últimos 100 años. Por fortuna, el lugar donde se encontraban era uno de los sitios más privilegiados para observar el cielo. Sin dudarlo, planearon pasar la noche bajo las estrellas. Al caer el sol, Tim y Kiara comenzaron a preparar el jardín. Colocaron colchones inflables, mantas, mesas llenas de comida y deliciosos postres. También montaron una bonita tienda de campaña, ya que esa noche dormirían todos a la intemperie, mientras Aurora y la pequeña Nala, que ya tenía 2 añitos, corrían y jugaban por todo el lugar. Cenaron, jugaron, bailaron, rieron, cantaron y comieron dulces. Pero de repente, la pequeña Nala no pudo mantenerse despierta por más tiempo y se quedó dormida. La arroparon bien y la acomodaron cerca de ellos, mientras todos observaban el cielo en la oscuridad. Un par de horas más tarde, cuando la familia Teca estaba a punto de quedarse dormida, comenzó el gran espectáculo. Una tras otra, las estrellas fugaces iluminaban el firmamento. ¡Mamá, mamá, he visto una!, gritó Aurora. ¡Corre, pide un deseo! Deseo la paz del mundo. ¡Mira, por ahí va otra!, dijo Tim emocionado. ¡Pide un deseo, papá!, insistió Aurora. Deseo que todo el mundo tenga acceso a comida. Así, estrella tras estrella, los deseos de Tim y Aurora se fueron sucediendo. Deseo salud global. Y yo que haya escuelas en todo el mundo para que todos puedan ser lo que quieran ser. Y yo pido protección del medio ambiente. Yo deseo que no haya maltrato animal y también que haya igualdad en todo el mundo entre todas las personas. De repente, Kiara notó un patrón en esos deseos y después de reflexionar un rato, dijo: «Esperen un momento, ¿a ninguno se le ocurre pedir un deseo personal?» «No», respondieron al unísono. ¿Por qué? ¿Acaso creen que desear algo para uno mismo es malo? Ambos guardaron silencio. «Es egoísta», dijo finalmente Tim. ¿Acaso piensan que las personas buenas, trabajadoras y que ayudan a los demás no pueden tener sueños o recibir algún tipo de recompensa?, insistió Kiara. Pero el silencio continuó. ¿Creen que la bondad de una persona se mide por regalar todas sus pertenencias y quedarse sin nada? Pero ambos seguían sin responder. Me parece que ha llegado la hora del cuento. Les voy a contar la historia del león de los deseos. Cuenta la leyenda que hace muchos años existía un pueblo llamado Celforia, donde vivía una familia conocida como los Montellanos. Esta pareja tenía 3 hijos, Santiago, Mateo y Héctor. Los 3 hermanos montellanos fueron educados bajo los mismos valores. Debían ser siempre buenos y generosos, y pensar en los demás antes que en sí mismos. Nunca debían pedir nada para ellos, pues eso se consideraba egoísta. A medida que crecieron, los hermanos se ganaron el cariño y respeto de todos en Celforia, ya que siempre estaban dispuestos a ayudar a quien lo necesitase. Sin embargo, Héctor, el menor de los hermanos, comenzó a cuestionarse ese comportamiento. Recordaba cuando eran pequeños y él abría una bolsa de dulces. Todos sus amigos rápidamente tomaban los dulces y muchas veces Héctor no llegaba ni a probar uno. También recordaba cómo en ocasiones sus padres regalaban sus juguetes a otros niños que creían los necesitaban más, dejándolos a ellos sin nada. Era cierto que todo el pueblo los quería mucho, pero el hecho de que por ese amor ellos nunca pudieran conservar nada hacía que Héctor se sintiera vacío e infeliz. Se preguntaba,
¿En serio ser bueno significa darle todo a los demás? ¿Cómo puedo ser bueno con los demás si no soy bueno conmigo mismo? Héctor pensaba en cómo él y sus hermanos, en más de una ocasión, tuvieron que renunciar a muchos de sus sueños para ayudar a los demás. Recordaba, por ejemplo, cómo tuvo que dejar sus clases de música porque ese año tuvieron que ayudar a una familia que había tenido problemas con su casa. No podía ser que la bondad significara renunciar a todos tus sueños y perder de vista quién eres. Tal vez ser bueno significaba honrar a quien realmente eres y desde ahí aportar tu máximo potencial al mundo. Pero, ¿cómo puedo aportar mi máximo potencial si todo lo que tengo lo doy? Si no tengo tiempo para dedicarme a mis cosas, incluso cedo mis oportunidades. Héctor reflexionaba sobre cómo sus padres nunca le hablaron del equilibrio, solo de dar y dar, hasta quedarse vacío. ¿No sería mejor compartir de manera que ambos, quien da y quien recibe, puedan prosperar? A pesar de estos pensamientos que rondaban la cabeza de Héctor, todo parecía ir bien en el pueblo de Celforia, hasta que un día llegó al lugar una nueva familia, llamada los Valdeanos. Los Valdeanos eran realmente egoístas y ambiciosos, y en cuanto percibieron este tipo de bondad de los montellanos y de otros muchos del pueblo, no dudaron en aprovecharse de ellos. Poco a poco les quitaron todo lo que tenían y en menos de un año se hicieron con el control total y absoluto del pueblo. Ahora todo lo que se producía en Celforia era para los Valdeanos, mientras que sus habitantes apenas conservaban sus casas y lo justo para comer, pero nada más. Todo lo demás estaba en manos de esta familia malvada que había tomado el control de todo, ante la mirada desconcertada de cada uno de los habitantes. Ante tal injusticia, Santiago, el mayor de los hermanos, decidió que lo mejor era abandonar aquel lugar, así que habló con sus hermanos, y los tres estuvieron de acuerdo. Se marcharían en busca de un lugar mejor, y cuando lo encontraran regresarían por sus padres y de paso buscarían ayuda para liberar a Celforia de los Valdeanos. Así lo hicieron. Santiago, Mateo y Héctor se despidieron de todos y se marcharon. Caminaron durante mucho tiempo, pero no encontraron ningún otro pueblo, ni se cruzaron con nadie. Llegó un momento en que estaban completamente perdidos. Pero de repente, un día, en un gran valle, se encontraron con una enorme puerta dorada. La puerta estaba sola, sin nada visible detrás de ella. Sin embargo, en su marco había unas letras que se iluminaron al leerlas. Si tus deseos quieres cumplir, esta puerta has de abrir. Los montellanos se miraron asombrados y rápidamente cruzaron al otro lado. Al hacerlo, el valle pareció transformarse. Los colores y las luces eran diferentes. Tras un breve paseo, apareció ante ellos un majestuoso león dorado. Bienvenidos, jóvenes aventureros. ¿Qué deseos guardan en sus corazones? Los tres hermanos se miraron en silencio. Ninguno se atrevía a pedir nada. Creían que estaba mal, pero de repente el hermano mayor, Santiago, dijo: Yo solo deseo que vuelva la paz en el pueblo y que todos sus habitantes sean felices. El león lo miró fijamente, esperando que pidiera algo más, pero Santiago permaneció en silencio. Luego, el león dirigió su mirada a los otros dos hermanos, pero ellos parecían mudos, sin emitir un solo sonido. ¿Algo más? Nada más, respondió Santiago. El león emitió un sonido de asentimiento y no volvió a hablar. Solo esperaba. Después de un largo silencio, los tres hermanos decidieron marcharse para ver si el deseo se había cumplido. Cuando llegaron a Celforia, la sorpresa fue enorme, pues todo seguía exactamente igual. Desde luego, no reinaba la paz. Es más, se podría decir que la situación había empeorado. Ahora, los valdeanos trataban a todos como esclavos, obligándolos a realizar trabajos forzados.
Ante esa situación, los montellanos pensaron que habían hecho algo mal al pedir el deseo, así que decidieron regresar para buscar al león dorado. Cuando llegaron al portal, la puerta seguía exactamente en el mismo lugar, pero esta vez ocurrió algo distinto. Solo pudieron pasar Héctor y Mateo. Sin embargo, Santiago, quien había pedido el deseo la vez anterior, no pudo atravesarlo. Una vez dentro, el león volvió a saludarlos. Bienvenidos, viajeros. ¿Qué deseo guardan en sus corazones? Esta vez habló Mateo. Pensó que el deseo de su hermano había sido demasiado general y que al no ser concreto el león no pudo cumplirlo, así que fue muy específico. Deseo que los valdeanos se vayan del pueblo de Celforia y no vuelvan nunca más. El león volvió a mirar, esperando algo más, pero nuevamente todos guardaron silencio, temerosos de equivocarse y de no querer parecer avariciosos pidiendo más cosas. Después de un breve silencio, se despidieron del león y corrieron a ver si el deseo se había cumplido. Al llegar a Celforia, quedaron nuevamente atónitos, pues para su sorpresa los valdeanos seguían allí, tan crueles y poderosos como siempre. Ahora el pueblo estaba peor, ya ni siquiera vivían en sus casas, sino en una cárcel gigante donde estaban confinados todos los habitantes. Esta vez tuvieron mucha suerte de no ser vistos por ningún valdeano, porque de lo contrario habrían acabado encerrados igual que el resto del pueblo. Sin dudarlo, salieron corriendo hacia el portal del león pensando en el camino que era lo que estaban haciendo mal y por qué sus deseos no se estaban cumpliendo. Al llegar al valle encontraron aquella maravillosa puerta dorada con aquellas letras, pero cuando intentaron entrar ni Santiago ni Mateo pudieron hacerlo. Solo Héctor, el menor de los hermanos, pudo pasar. Al entrar, el león los saludó de nuevo y le hizo la misma pregunta de las veces anteriores. Bienvenido, joven valiente. ¿Qué deseo guardas en tu corazón? Héctor miró fijamente al león y le dijo: Disculpa, gran león, ¿puedo hacerte algunas preguntas antes de pedir mi deseo? Claro que sí, joven. ¿Qué deseas preguntar? Mis hermanos pidieron sus deseos antes, pero parece que ninguno se cumplió. ¿Por qué sucedió eso, gran león de los deseos? Tu hermano mayor pidió algo para los demás, pero yo solo puedo cumplir deseos a la persona que tengo delante. Aunque su deseo de paz y felicidad era hermoso, no puedo otorgárselo a los habitantes del pueblo si ellos no lo desean y no me lo piden personalmente. En cuanto a tu hermano mediano, él pidió que expulsara a otros del pueblo, pero tampoco puedo hacer eso si los afectados no me lo solicitan. Entiendo. ¿Y si yo te pido algo para mí, pero luego uso esa cosa para influir, ya sea de forma positiva o negativa en otros? Yo no puedo dar cosas buenas o malas a quienes no me lo piden directamente. Sin embargo, puedo dártelas a ti, que me las solicitas. Lo que hagas con esos dones será tu responsabilidad, no la mía. En algún momento de tu vida enfrentarás las consecuencias de tus actos. Y si esas consecuencias son positivas o negativas, dependerá de ti, no de mí. Además, tus deseos deben ser cosas que realmente estén en tu corazón, cosas que de verdad anheles. Entiendo. Y por último, ¿cuántos deseos puedo pedir? El león sonrió ampliamente y de repente su rostro se iluminó. La felicidad que emanaba llenó toda la sala. ¡Infinitos! Todos los que te atrevas a desear. Pero cuando salgas por esa puerta ya no podrás volver a entrar. Así que debes buscar muy bien en tu corazón para descubrir lo que realmente quieres. Ante aquella muestra de felicidad, Héctor hizo una última pregunta. Y una última pregunta, ¿por qué te pusiste tan contento? El león soltó una carcajada. A lo largo de todos estos años
muchos han encontrado mi morada, pero muy pocos se han dado cuenta de todo lo que pueden pedir. Dime, joven, ¿qué sentido tiene un gran león de los deseos que está lleno de abundancia si cuando por fin tengo a alguien frente a mí para otorgarle todo lo que desee, no se atreve a pedirme casi nada? Yo sé que puedo darles mucho más, pero no puedo decírselo a menos que me lo pregunten, como lo hiciste tú. Héctor sonrió. Ahora lo entendía perfectamente. Se sentó y meditó un largo rato, pensando en lo que realmente quería pedir. Entre sus deseos estaba un libro mágico que cada vez que tuviera una duda le escribiera la respuesta correcta. Una caja que al abrirla siempre le diera dinero. Una linterna que cambiaba de color para señalar el camino correcto cuando estuviera perdido. Salud para sí mismo. Un cerebro más inteligente que le permitiera aprender nuevos talentos como idiomas o tocar instrumentos. Un reloj que le diera más tiempo cuando lo necesitara para hacer más cosas. Una capa de invisibilidad. Un collar de la calma que lo mantuviera sereno en momentos de estrés para poder pensar con claridad y tomar las mejores decisiones. La habilidad de tener siempre empatía para ser justo con sus acciones. Una lupa de la verdad para saber cuándo le están mintiendo. Una estatua que se convertía en un guerrero mágico que lo defendía cuando alguien intentara hacerle daño. Y por último, un bolso que le diera cualquier objeto que pudiera necesitar. El león no dijo nada, pero en su rostro se notaba una gran felicidad y sus ojos brillaban de contento. Héctor le dio las gracias de todo corazón al gran león. Le prometió que intentaría hacer un buen uso de todos aquellos regalos y le deseó un buen camino, ya que sabía que una vez saliera por la puerta ya no podría volver a entrar. Al salir apareció un carro con todos sus objetos. Cubrió todo con la capa de invisibilidad para que nadie viera lo que llevaba y regresó al pueblo en secreto. Ahora Héctor era extremadamente poderoso. Con todos los objetos que ahora tenía, fue muy fácil idear un plan para capturar a todos los aldeanos. El guerrero estatua los atrapó rápidamente y con la lupa de la verdad descubrieron todo el mal que habían causado. Después de revelar sus crímenes, liberaron a todos los ciudadanos y obligaron a los aldeanos a devolver todas las pertenencias a sus dueños originales. Los aldeanos quedaron sin nada, tal como habían llegado al pueblo. Durante unos días, los montellanos debatieron qué hacer con esta familia. Consideraron encerrarlos indefinidamente, pero sintieron que tampoco sería justo. Pensaron en expulsarlos de Celforia, pero Héctor reflexionó que, dondequiera que fueran, podrían causar el mismo daño. Ahora que tenían tanto poder, decidió hacerse responsable de la situación e intentar ayudarlos a integrarse, siempre que no dañaran a nadie más. El pueblo nombró a Héctor como líder de Celforia. Recordó cómo años atrás le habían ofrecido el mismo cargo a su hermano mayor Santiago, quien lo rechazó porque no quería parecer avaricioso. Esta vez Héctor no dudó en aceptar. Aceptó el cargo y puso a los aldeanos a trabajar hasta que repararon todo el daño que habían causado. Después les permitió prosperar con el fruto de su esfuerzo. Poco a poco se integraron con los demás hasta que, con el tiempo, todos olvidaron el daño que habían hecho al llegar. Héctor fue un buen líder, siempre preocupado por el bienestar de su pueblo. Cada vez que surgía un conflicto, utilizaba todos sus recursos para mediar, siendo siempre sabio y justo con todas las partes. Ayudó a que todos los habitantes desarrollaran sus talentos y dones, alentándolos a ofrecer la mejor versión de sí mismos y a compartir sus habilidades con los demás. Los montellanos, incluidos los padres de los chicos, comprendieron que ser bueno o malo no depende de sacrificarse por completo por los demás, ni del poder o dinero que uno posea. Tampoco significa poner siempre a los demás por delante de uno mismo. Entendieron que ser bueno es algo mucho más complejo.
que depende de la responsabilidad personal en cómo cada uno decide usar sus dones y talentos. Ser bueno depende del equilibrio, saber cuándo cuidar de uno mismo y cuándo cuidar de los demás. Depende de la sabiduría para discernir cuándo y cómo actuar de manera justa. También implica tener empatía y compasión, entendiendo a las necesidades de los demás sin perder de vista nuestra propia humanidad y necesidades. También comprendieron que es esencial tener claro lo que uno desea para poder obtenerlo cuando el universo o alguien como el león te lo ofrece. Pero, ¿qué pasó con el portal? Pues resulta que el portal aparecía durante ese mes solo por unos días, pero luego desaparecía y cada año aparece en un lugar del mundo distinto, pero siempre en la misma fecha. Nadie sabe dónde va a aparecer. Y colorín colorado, este cuento abundante ha terminado. De vuelta con la familia Teca, Tim y Aurora estaban reflexionando sobre el cuento que acababan de escuchar. De repente, Kiara exclamó: ¡Mirad! ¡Otra estrella fugaz! Aurora, sin perder tiempo, dijo rápidamente: Deseo que me apunten a natación este año. Y Tim, que también vio la estrella, añadió: y yo deseo hacer el Camino de Santiago. La noche estaba llena de estrellas fugaces, ofreciendo una oportunidad para que cada uno de ellos pidiera deseos sinceros, alineados con lo que realmente querían, y equilibrar así los deseos que habían hecho anteriormente. Y ahora sí, fin.